Hola a todas, todes, bienvenidos a este espacio. Este espacio es la Perfomesa Masculinidades con Javier Morales y Matías Allende. Bienvenidos, qué bueno. Les invito a que puedan prender sus cámaras, quienes puedan, para poder tener una mejor interactividad y si es que hay preguntas, pues las iremos haciendo a través del chat y al final tendremos un espacio para poder abrir micrófonos y compartir. Le voy a pasar la palabra a Paulina León de Arte Actual Flaxo, quien nos va a ayudar con la presentación de Javier y de Matías. Gracias, Paulina. Hola, buenas tardes con todos. Sí, un gusto quienes se siguen conectando en la jornada de hoy, que se empezó hoy en la mañana, y, contenta de tener también nuevas personas para esta performesa. La performesa sobre masculinidades está dirigida a hombres y personas atravesadas por las masculinidades que deseen reflexionar y entablar diálogos críticos sobre la construcción social, cultural y política de lo masculino. El objetivo es desplegar un debate que contemple varios puntos de vista alrededor de la construcción masculina y de género. Se busca abordar la construcción de la masculinidad a nivel social, familiar y personal. Se compone de una serie de discusiones en torno a preguntas claves que desembocarán en actividades artísticas relacionadas al cuerpo, vivencias propias y objetos cotidianos. Esta es la propuesta que nos ha hecho Javier Morales, quien estará conduciendo esta mesa en diálogo y en colaboración con Matías Allende. Les voy a contar un poquito de cada uno de ellos. Javier Morales es artista visual de la PUCE. Ha desarrollado su trabajo de creación e investigación en torno al cuerpo como medio de exploración de problemáticas socioculturales. Género, vulnerabilidad y ambigüedad y masculinidades son temas recurrentes en su producción artística. Su trabajo ha sido expuesto en espacios como No Lugar, Más Arte Galería, Centro Cultural Metropolitano, entre otros. Él vive y trabaja en la ciudad de Quito. Y en diálogo con Javier estará Matías Allende, es uno de nuestros invitados desde México, gracias a la colaboración de Más Arte Galería. Él es becario doctoral en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Es investigador y curador de arte contemporáneo, particularmente ha desarrollado pesquisas en torno a arte y cultura en América Latina. Ha realizado una fuerte experiencia museal, fue investigador permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, MAC. Además, trabajó como asistente curatorial en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Ha trabajado como curador para distintos espacios en Santiago, donde destacó Independencia, en el Centro Cultural GAM y Playpen, cuarta edición, por Metales Pesados Visual. Ha trabajado como curador en la Feria Independiente de Arte en Chile y en Pinta Miami en los Estados Unidos. Además, es coautor de Trabajo en Utopía, Modernidad Arquitectónica en Chile, de la Unidad Popular y Ciudad Sísifo. Es uno de los redactores principales del catálogo Resonado, colección del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Ha escrito para varias revistas de crítica de arte, participado en congresos y en grupos de investigación, tanto en Chile, Argentina y Francia. Es miembro activo del ICOM de la UNESCO desde el 2017. Entonces, la idea es llevar un diálogo en el que Javier y Matías estarán dando varias reflexiones y sobre todo provocaciones para que también todos los participantes puedan en un momento integrarse en el diálogo. Les pedimos mantener siempre sus micrófonos apagados, a no ser que vayan a intervenir. Y también para las intervenciones hay la función de levantar la mano. Si ustedes van a participantes, en la parte de abajo tienen la función levantar la mano y con ello podemos ir haciendo unas intervenciones de manera más ordenada para no hablar unos sobre otros. También podemos hacer uso del chat. Si alguien quiere poner algún comentario o pregunta a través del chat, también es posible. Y con eso paso la palabra a
Javier y a Matías. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Paulina. Bueno, primero que nada, gracias a todos, a las colectivas, a Arte Actual, a Más Arte, a Matías. Primero, también quería como dejar en claro, ¿no? Un poco el contexto de este proyecto viene siendo parte del desarrollo de mi tesis de grado de licenciatura. Como dijo Paulina, me gradué de artista visual de la PUSE, aquí en Quito. Y como también creo que le comentaba justamente a Matías, para mí este proyecto que, digamos, ya lo vengo desarrollando durante algún tiempo, más que querer buscar, digamos, organizar justamente un taller que habla sobre las masculinidades, inició como una necesidad muy propia mía en el contexto local donde estoy, en Quito, para, digamos que en un principio, para mí era algo muy necesario que yo buscaba y no había. Y por lo tanto, digamos, la mejor alternativa fue organizarlo y en esa búsqueda fue creciendo y se convirtió en algo que digamos, siempre se va transformando. Esta idea de taller, de diálogo sobre masculinidades. En ese contexto, justamente quisiera aclarar eh, y creo que eso es algo que me gusta mucho empezar diciendo, es como no me considero ni me asumo como una entidad de sabiduría sobre género específicamente o incluso también sobre masculinidades, más bien, y creo que esa es la dinámica que he buscado hacer durante estos talleres, justamente es realizar como una charla. Creo que desde ahí hay como algo muy enriquecedor, justamente, el poder conversar. Creo que hasta desde el inicio se generó esta necesidad de diálogo, fue justamente de cómo me relacionaba con otros hombres, cómo conversaba con otros hombres, y en esa búsqueda era como buscar que fuese de otra manera justamente estos diálogos y bueno, en fin, para no irme mucho, solamente eso, que no me considero un experto y más bien a mí lo que me gustaría mucho es que esto fuese como, sí, un diálogo, una conversación entre todos, las experiencias ayudan un montón. Ahorita justamente si eh, tenía este libro de aquí, igual les, no les conozco mucho, si quieren podemos como hacer una presentación, voy a hacer unas preguntas y tal vez ahí nos podríamos presentar un poco los que deseen, pero hay este libro de aquí que a mí me parece como bastante simple y muy bueno, y que hay en PDF, les enviaron al mail y también está ahorita en el chat, que sí se puede mandar libros aparentemente. Entonces, es como bastante, no sé, creo que también en todos estos temas también me vi con una pared súper fuerte de la teoría de género en el sentido más académico. Entonces, creo que también para mí es más bien un disfrute cuando se puede conversar, porque a veces como la parte teórica es obviamente muy necesaria y siempre está ahí, pero a veces pesa demasiado. Entonces, por eso también como que este libro me parece como, independientemente de lo relacionados o no que estén con el tema, me parece como muy fácil de abordarlo. Ahora bien, voy a presentar ah, mi pantalla. A ver, ya, listo. Em, Otra cosa, no sé si quedó un poco claro y creo que eso también cabe mencionarlo ahorita, en este momento, que en sí, como este proyecto se ha ido readaptando a medida del contexto del lugar, del espacio y, por ejemplo, ahora de la situación que estamos pasando todos. Em, la idea de este taller siempre era como sacar a manera conclusiva algún producto visual, sonoro, artístico,
Y no es algo que lo planteo como algo obligatorio, pero sí como un ejercicio que el que desee es libre de participar y de hacerlo si desea. Lo considero más como un ejercicio creativo y creo que es algo como muy divertido de realizar. A ver, bueno, ya, nada más eso. Entonces, como ya vamos a ir ahondando, pero quería como dejarlo en claro. Creo que empezaría con la pregunta como muy clave, que de hecho parece que no tuviese que ver, pero me parece fundamental y es la de qué es ser hombre. Ahorita quisiera lanzar unas preguntas y después, ahora sí, poder como escuchar y ver qué tienen que decir los que desean hablar. Entonces, creo que es como una pregunta muy tonta y justamente estas preguntas como aparentemente muy simples son las que más reflexión traen, porque cuando nos preguntamos qué es ser hombre, claro, primero lo asumimos como una condición, como pongo aquí, a la mitad de la población, eh, a los hombres, digamos, biológicos, entre paréntesis. Pero creo que es una pregunta esencial porque es algo que desde, obviamente desde pequeños, a los hombres, entre paréntesis, nos vienen repitiendo y enseñando. Es algo que creo yo que cuando uno empieza a realizar estas preguntas, a realizarse esas preguntas, es como pensar en realidad si nos sentimos representados con estos nombres, estos cánones. Y creo que desde ahí se desglosa mucho lo que es el sentir o de lo que es la palabra masculino. Eh, Muchas veces cuando pensamos justamente en esta pregunta, creo que no concuerda con el cómo nos sentimos quienes se sienten atravesados por una masculinidad. Y creo que en estas preguntas cabe justamente esta ambigüedad, esta contradicción de sentirse pero no del todo, o pertenecer pero no completamente. Entonces, bueno, no sé, quisiera ahora sí escucharles y saber si, más que preguntar qué es ser hombre para ustedes, cuál es su relación con la masculinidad, si se sienten atravesados por esta idea, y creo que justamente ahí no tiene una necesidad de ser hombre o no, sino si están atravesados por una masculinidad, si les intriga o cuál es su relación. No sé, ahora sí quisiera dejar de hablar un poco y escucharles. Eso. Ujú. Javier, Sí, hola. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación, particularmente a ti por aceptarme como interlocutor en este taller, al colectivo Transhumane, a Masarte, a Flaxo, y bueno, a todos los participantes que están hoy. Yo voy a dialogar con ustedes más que ser un miembro activo. Creo que es importante en este contexto seguir pensando los procedimientos de obra y si nos golpea una pandemia que nos obliga a estar en la casa, seguir pensando cómo se hace y cómo se abren estos objetos de producción simbólica eh, a la cotidianidad y al quehacer diario de nosotros que nos dedicamos un poco a esto. Y justamente a partir de tu pregunta, me parece que las preguntas sencillas son las que encierran mayor dificultad porque te ponen en jaque algo que con lo que convivimos diariamente, que es la idea de la convención. O sea, cómo nosotros, desde diversas masculinidades, tenemos que enfrentar la convención de qué es ser masculino. Eh, y en ese sentido, también está atravesado
por esa doble faz que sería lo femenino, y todo tiene que ver con un sinnúmero de ciertas aproximaciones culturales que definirían la identidad. Y me parece que en ese sentido cuestionarse las múltiples identidades y asumir identidades también como lugares políticos es algo que es fundamental para romper los cánones patriarcales, para romper justamente esos lugares en los que caemos y que están atravesados por las intersecciones que bien nos señalas y nos muestras ahora. Nada, antes de tomarme la palabra todo el tiempo, yo simplemente voy a ser un intermediador entre todos y así como a ti me gustaría escuchar a los participantes también para saber sus propias experiencias, y a mí si hay algo que me gusta es escuchar a los artistas, entonces, o a quienes están inquietos sobre la producción artística. Así que nada, darle la palabra a otra persona. Oli, soy Francisco. Nada, tal vez como para tratar de responder esta pregunta, o sea, como que estoy pensando cuál es mi relación con con mi masculinidad, ¿no? Y de hecho es una pregunta que me la hago todos los días y que siempre está cambiando y que hay como etapas también. Y en el mismo día o tal vez en la misma hora, como tengo este poder de conectarme con mi masculinidad y también de rechazarla por completo. Entonces, porque también hablar de masculinidad es algo súper abstracto, ¿no? Porque digo, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de masculinidad? Como de mi performatividad o de las referentes que tengo en mi cabeza de qué es lo que tiene que ser un hombre. Entonces, nada, eso para mí es como un tema súper como abstracto, ¿no? Que está por ahí, que ronda, que aparece, que conecta conmigo y que no. Y nada, como una cosa que quería agregar es que, como lo estoy diciendo últimamente, y es que como que el drag, que es una práctica que he estado haciendo últimamente, me ha ayudado a no solo a conectarme con mi parte femenina, porque siento que puedo hacerlo muy fácilmente, pero más bien como a poder también sentirme bien como con esta masculinidad, digamos. Entonces son mis percepciones sobre la masculinidad. ¿Alguien más quisiera acotar? Ya. Bueno, interrumpen nomás, igual, como les dije, la idea es como charlar, hablar y... A ver, no puedo cambiar. Espérenme. Ay, ¿qué pasa? Perdón. Listo. Entonces, un poco creo que es lo que decía, ¿no? De estas preguntas como muy simples, igual lo que decía Matías. Creo que son como las preguntas simples y por eso un poco había este tema de los entornos sociales, culturales y familiares, que me parecen muy importantes porque estas definiciones, estas preguntas, como bien sabemos, vienen desde que somos muy pequeños. Estos constructos justamente y bueno, en realidad tal vez esté un poco desordenada la presentación, más que nada porque más bien la idea es como seguir saltando de punto en punto y bueno, aquí solamente como me parecía muy irónico que cuando tú buscas, que es lo más obvio, eh, qué es lo masculino, qué es la masculinidad, en realidad las definiciones que te dan son adjetivos que la mayoría de personas no se sienten atravesados, porque justamente igual, como decía Matías, lo masculino se construye en antiposición a lo que sería lo femenino. O, por ejemplo,
por ejemplo, el número 3, dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. Es decir, hombre o masculino es aquel que puede engendrar o fecundar. Por lo tanto, también no solamente está en contraposición a lo femenino, sino también al niño. Es decir, todo lo que hombre es todo lo que no es ni niño ni mujer. En ese contexto, también quisiera como ir a esta idea un poco que tiene mucho que ver con el sentido de la perfomesa y con estas jornadas, que es el cuerpo. A mí me interesa mucho este tema, creo que es algo que nos atraviesa a todos. Y quería hablarles, por ejemplo, de desde hace cuánto empezó esta idea de históricamente, esta concepción un poco binaria que tenemos tanto desde el género como del cuerpo. Esta ilustración de aquí, que es del 1555, de la época del iluminismo, perdón. No es la portada original, pero el nombre sí es de Humani Corporis Fabrica. Es una imagen, un texto, una enciclopedia, una de las primeras enciclopedias que también son como claves en la construcción y la concepción del cuerpo humano y por lo tanto del cuerpo masculino, como podemos ver. Me parece muy importante recalcar como esta historia un poco desde cómo se fue construyendo, porque creo yo, y esto obviamente vino desde mucho antes, pero para mí esto es un gran ejemplo de cómo se empezó a percibir el cuerpo humano desde esta perfección que nos vienen mostrando desde el occidente, desde esta construcción sobre cuál es el cuerpo perfecto, por así decirlo. Y me parecía como muy evidente en este libro que se ejemplifica esta idea del cuerpo como fábrica, como una estructura con un fin específico y obviamente muy evolucionista y, y biológico, ¿no? Eh, Creo que desde esta concepción se empezó como a idear esta idea de cuerpo completo y justamente vienen estas definiciones que son como súper binarias y es algo que creo que podremos también seguir discutiendo, que es como el cuerpo completo en antiposición con el cuerpo enfermo. Y eso también quisiera, no sé, como presentar ahí una pregunta suelta, igual si cabe y si quieren como seguirle pensando, es como, ¿cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo y con los demás cuerpos? En el sentido también del género, justamente, porque obviamente no solamente es como decían, no es el cuerpo eh, perdón, atravesado, o sea, estas intersecciones no son independientes. Eh, Identidad, etnia racial, diferencia racial, clases sociales, etcétera, eh, están como entremezcladas. Entonces, bueno, un poco, me fui un poco la idea, era presentar como esta inicio desde donde empezamos como esta idea como muy binaria. Ya, perdón. Se está cambiando la presentación, ¿no? ¿Verdad? Ya. Bueno, y lo otro era justamente como relacionarlos con la idea del cuerpo y la performatividad, eh, sobre cómo nos atraviesa justamente el género. Ya lo dijiste tú, Francisco, como cómo se vive el género en el cuerpo. Es algo que hacemos, cómo nos relacionamos con los otros cuerpos. No sé si alguien quisiera eh, responder como a eso, como la relación que tenemos con el cuerpo.
Y para empezar quisiera como yo comentarlo, em, algo que me pasa mucho. Perdimos a Javi, parece. Creo que sí, que perdimos a Javier. Sí. De, de, to- de todas maneras, no sé si alguien quiere aportar algo hasta el momento. Eh, no sé cuántos de ustedes se dedican a la performance. Eh, Francisco, no sé, ¿tú tienes alguna práctica artística? Em, Sí hago performance, también hago un poco de drag y hago cine, el video como que lo utilizo mucho en lo que hago. ujú. Sí, Eh, eso es muy interesante también, cómo los formatos digitales, el video, el cine, también permiten experimentar otras aproximaciones hacia el cuerpo. Y también lo drag ha sido una irrupción desde el mundo más pop, más televisivo, en su popularización de, de ingresar otro tipo de disidencia y hacerlas visibles. A mí me parece que tienen un potencial político, no sé si ustedes. Y Gabriela quiere hablar, así que bueno, dale Gaby. Hola. Bueno, yo quería contarles un poco sobre lo que fue Masculinidades en diciembre pasado en la Galería Más Arte, porque como Javi les comentó, es un proyecto que él lo viene realizando ya algunos años y cada vez va tomando distintas formas. En diciembre fue un taller presencial que lo trabajamos por 3 semanas y culminó en una muestra. Entonces, creo que fue justo lo que él decía de terminar todo este proceso en una pieza. Si bien ahora va a ser en línea y quizás 2 días puede parecer poco, el ejercicio creo de pensar en qué puede culminar, no necesariamente una pieza física, creo que es un ejercicio igual de como lo mismo que acabamos de hacer ahorita, de esta pregunta que puede parecer muy simple, muy concreta, pero al mismo tiempo muy amplia, que puede abarcar distintos resultados, ¿no? Entonces me gusta pensarle este proceso de producir como de esa manera, igual que nuestra reflexión en este momento de qué es ser hombre. Uh-huh. Y si veamos si Javi se puede volver a conectar, o si no, sería chévere que otros participantes puedan contarnos un poco quizás sobre esta pregunta o sobre incluso también por qué la dificultad de responderla, ¿no? Sí, Javi dice que ya está volviendo, al parecer tuvo un problema técnico, pero me parece un buen espacio y una buena oportunidad para poder, pues, conversar un poquito sobre este tema de la masculinidad, ¿no? Y cómo a pesar del cuerpo o la cuerpa en la que estamos, cada persona, la masculinidad nos llega a atravesar. Entonces, no sé si aquí, bueno, aquí estamos un grupo de hombres, mujeres, trans, de todo. Entonces, quisiera invitarles ahorita a que cada uno pueda decir un poquito qué es para ustedes la masculinidad o qué entienden por masculinidad. No sé si empezamos por Nere, que está por ahí, o Carla, Camila. Estamos Sí, ajá, bueno, puedo empezar, que es muy breve igual. O sea, la razón un poco por la que he decidido participar era porque yo estoy buscando la feminidad y a través de ello entender mi cuerpo, porque parece que es una cosa que descubrí hace poco como qué es ser mujer, ¿no? Uno piensa que, que lo está ejerciendo todo el tiempo y realmente no es así. Entonces quería entender qué es o bueno, parte de esa exploración de qué es la feminidad es también entender qué es la masculinidad. Entonces, bueno, estoy un poquito más como oyente, pero igual, sí, eso, eso es
un poco mi razón. Gracias, Nere. Por ahí estaba Carla también. Creo que levantaron la mano. Cuéntenos. Hola, bueno, pues la verdad, esta pregunta es muy profunda, la primera vez que la escucho. Igual la primera vez como que llega a mí y me deja como que con la incógnita, con el no poder responder. Y eh, siento que esto, o sea, pensar en esta pregunta rompe de primer plano con la idea como decir, no, pues ser hombre es tener un pene, así. Y pienso que, o sea, ahí ya como que podría como que terminar la pregunta, pero desde un ámbito muy cerrado y muy antiguo, muy tradicional también, ¿no? Entonces, nada, sí, o sea, con mucho interés ahorita de escuchar, porque la verdad no, o sea, me quedé sin respuesta, porque igual acá con Carla, la misma pregunta, o sea, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? Eh, Eso, o sea, y pues atento que compartimos acá. Chévere, gracias, chiques. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta palabra, pues masculinidad? ¿A qué les suena? O si conocen algo ya, han leído algo, capaz de compartir hasta que Javier se vuelva a conectar. Bueno, a mí me parece importante esta contextualización que empezó haciendo Javier, ¿no? Más o menos como desde cuándo, ¿no? Existe, claro, desde Policleto que nos decía que el cuerpo perfecto es este cuerpo masculino de 7 cabezas, ¿no es cierto? Y desde Da Vinci con su hombre en el círculo, en el cuadrado y tal, que siempre están buscando este cuerpo perfecto, que es además el cuerpo que aloja la mente y el alma, ¿no es cierto? Desde la tradición del pensamiento occidental. Me parece interesante entender que lo que se entiende ahora como masculinidad o masculino es una herencia que viene desde esa perfección del cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo perfecto es siempre masculino, es blanco, es occidental, ¿no es cierto? Es capaz de reproducir, como decía, o sea, es el jefe de familia, y todo lo demás son cuerpos incompletos e imperfectos, ¿sí? Entonces, todos los otros cuerpos son la oposición a esta idea de perfección masculina, patriarcal, porque es masculina y patriarcal, ¿no es cierto? Entonces, la mujer es esta idea de contraposición. También el cuerpo discapacitado, ¿no es cierto?, de la diversidad funcional, es la contraposición a este cuerpo saludable, hombre, blanco, macho, hetero, ¿no es cierto? Todas las diversidades sexuales son esta contraposición. Y todos los cuerpos racializados también, o sea, se discutía si es que los cuerpos indígenas o negros eran capaces de alojar ahí mente y alma, ¿no es cierto? Porque solo el cuerpo blanco era capaz de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas concepciones que venimos arrastrando durante siglos hacen tener unas convenciones de lo que ahora llamamos masculino, ¿no es cierto? De lo que ahora llamamos hombre, de lo que un hombre debería ser o como un hombre debería comportarse y demás. Y yo creo que, claro, la presión que tienen los hombres desde estas concepciones tradicionales son fuertísimas, ¿no es cierto? O sea, de siempre estar demostrando su virilidad, ¿no? Su capacidad de competir y de ser más, su capacidad de procrear, su capacidad de mantener una familia, ¿no? Entonces, claro, son una serie de convenciones que se vienen arrastrando y que a mí me parece súper interesante entenderlas en su contexto histórico y en la construcción de la imagen de este cuerpo, porque no nos hemos librado de ellas para nada, ¿no? O sea, sigue siendo esa la imagen de la propaganda, ¿no? De la televisión, de este supermacho,
¿no? De este supermacho blanco. Entonces yo creo que entender desde dónde viene y este transcurso de esta performatividad del cuerpo, si ya vamos con Butler luego, es entendernos en una historicidad que nos ha definido o unas convenciones que hemos aceptado de qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Y a partir de esa aceptación de la convención es que podemos empezar a preguntarnos cómo estoy yo performando esa masculinidad o no, ¿no? Por ahí. Sí, es interesante lo que dices porque justamente hoy en el taller que abrió el festival, que fue el taller de Drag King, nuestra expositora Alexandra Morocho, ella nos estaba comentando sobre qué significa el drag king para ella y qué ha sido para ella también todo este proceso de transformación, digamos, o de performatividad masculina. Entonces, durante todo el taller pudimos ver diferentes posturas masculinas para el baile del voguing. Y claro, ella decía la forma también como tu cuerpo femenino transmuta o cambia el momento que se pone un dispositivo externo que es un pene artificial. Entonces, ella mencionaba la forma como su experiencia con esta forma de transmutar le llevó también a encontrar una nueva performatividad desde su cuerpo. No sé, y sería interesante poderlo debatir, ¿no? Como si es digamos, esta condición de tener un pene, un falo en un cuerpo o una cuerpa, lo que hace que sea una cuerpa o un cuerpo masculino. Me cuestiono yo a partir de lo que conversamos. Olis. Ya está Javier de vuelta. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, disculpen, justo se me cortó, pero de hecho les alcancé a escuchar bastante, al menos se aprovechó para que hablaron un poco. Justamente con lo que dices, Alex, lo que te alcancé a escuchar, hay algo como ahí muy interesante y es que hay una discusión, me acuerdo que en el taller que hicimos en Más Arte, había un compañero trans que nos habló mucho de cómo se construye la identidad masculina dentro de un contexto trans. Y decía que, y obviamente esto sí lo hablo desde fuera, desde mi lugar, un poco como acotando la experiencia, pero me parecía interesante cómo atraviesa como a todos los lugares y contextos. Y me acuerdo que José se llama, nos comentaba que también hay como una discusión muy fuerte en tanto a cómo las hormonas llegan a influenciar más en el cuerpo y por lo tanto a cambiar más la estructura corporal de estos chicos trans para devenir en una transición como mucho más masculina, en un sentido como más, claro, canónico, ¿no? Es decir, hombros más anchos. eh, Incluso me acuerdo que nos comentaba que hay como una especie de pelea, como una, sí, como una especie de pelea en ver a quién le crece como el clítoris mucho más que a los demás. Y era como súper impactante porque hacíamos como la correlación de que sigue siendo como una cuestión como muy masculina esta idea de comparar tamaños y de el falocentrismo muy arraigada a los cuerpos, a lo que tú decías, ¿no? A que un cuerpo se define por la posesión o lo que le decía antes de la carencia o no de algo. Y lo que les había mencionado, que el cuerpo completo en antiposición al cuerpo incompleto justamente es una forma también de definir un cuerpo enfermo. De hecho, creo que enfermedad, si se busca en la etimología, es como, se puede entender algo así como un cuerpo que carece, que no tiene. Y eso lo podemos traspasar a como la idea de mujer,
incluso como se le dice, enfermarse cuando se está menstruando y tal. Sin embargo, aquí quisiera como también hacer hincapié en una idea, y es que esta misma idea del cuerpo completo sí es un privilegio, y creo que eso hay que dejarlo claro también, que todo este estudio, todo este proyecto, si no quedó claro, está basado en epistemología, feminismo y tal. Pero, o sea, sí, el cuerpo masculino, en este privilegio que hay, también atraviesa una serie de retos, y es justamente esta necesidad de encajar dentro de una perfección inexistente, eh, que tiene que ver tanto desde lo biológico, como es un cuerpo con un pene súper largo que no, o sea, que solamente se puede relacionar o sea, el único dispositivo cultural donde vemos eso es en la pornografía, y que termina siendo como un elemento de educación sexual en nuestra sociedad, pero también dentro de lo que nos hace completarnos como personas. Es un hombre. Y por lo tanto el devenir en hombre, el devenir en varón, es algo que viene muy marcado, primero en la niñez, que además son las niñez y adolescencia, que son las dos etapas de reafirmación de identidad como más de género. O sea, primero en la niñez y posteriormente en la adolescencia y ya juventud. Lo cual es como súper impactante, primero porque cuando es niño, una anécdota, por ejemplo, me acuerdo que había como esta definición que le decían a unos primos pequeños, ¿no? Como la diferencia entre hombres y mujeres. Y la diferencia era, los hombres tienen pene y las mujeres no. O sea, si cabía alguna duda de la definición desde la carencia, yo creo que sin pensar en toda esta historicidad, desde dónde viene la concepción del cuerpo masculino o femenino, dentro de nuestra cultura y sociedad ya se lo define desde la plenitud de un cuerpo lleno y desde la carencia. Me fui un poco, pero bueno, sí, en la adolescencia. em, sí, y bueno, y también como otra anécdota que me acuerdo, pasó en masculinidades, en más arte. Me acuerdo que fue súper interesante hablando con uno de los integrantes, de los participantes, se me fue el nombre, el psicólogo invitado, perdón, no me acuerdo ahorita el nombre. No, ya, disculpen. La cosa es que él nos comentaba que en uno de sus talleres que hacía justamente con hombres invitados y con mujeres, talleres como desde la psicología y tal, había una pregunta clave y quisiera hacerla ahorita y también como después comentarles esta anécdota. Primero que la piensen un poco, y es la otra parte que también quería comentarles, y es la sexualidad. Eh, Dentro de todo el tema de la masculinidad, dentro de un tema que también es muy fuerte, que es la sexualidad, justamente, como decía, el hecho de intentar, como personas atravesadas por la masculinidad, eh, es tener que siempre tener que llenar ese papel, o llenar el espacio, la configuración de un cuerpo masculino, y ahí cabe bastante la idea de la sexualidad humana. Porque ahí viene la pregunta. Cuando este psicólogo amigo les hacía esta pregunta, se daba cuenta que se remarcaba una gran diferencia entre mujeres y hombres. Y es si la sexualidad fuera un lugar, un espacio, ¿qué lugar sería? Eh, a ver, no sé si alguien quisiera, ¿qué lugar sería si su sexualidad de cada uno fuera un lugar, un espacio? Javi, ¿te refieres a sexualidad
Claro, así como, o sea, perdón, a un lugar, cualquier lugar, como el Sí. paraíso como Francisco, o la habitación, el No, no. baño. No, no, o sea, es que puede ser una interpretación súper abierta, puede ser cualquier lugar. Ahora, empezaré yo como para dar el ejemplo y recuerdo que un poco cuando me hacían esta pregunta pensaba como en un lugar con agua, ¿no? Primero no tenía muy seguro qué y después como se me decía que tenía que ser sí o sí un lugar que tuviese agua, porque me parecía que ahí es donde, como, no sé, está más latente, no sé, la corporalidad mía, al menos, en mi lugar personal. Entonces, esta idea fue cambiando y pensaba como una especie de mar, pero de ahí decía yo no soy tanto de mar, entonces pensaba como una especie de lago o río entre pastizales. Más o menos esa era mi idea. Pero está muy abierto a cualquier interpretación, a cualquier pregunta, digo, respuesta, lugar, contexto. Puede ser un cuarto si desean también. No sé, alguien quisiera es obviamente es tal vez más complejo de pensar o más larga la reflexión, pero así lo primero que se les venga a la mente, ¿qué sería? Hola, Hola, ¿qué tal, eh, Camila? ¿qué tal? Bueno, yo no sabía muy bien de qué se iba a hablar ahora, entonces fue una sorpresa el tema y me está gustando. No necesariamente voy a responder la pregunta, pero quería contar una anécdota, ya que antes hablaron sobre la masculinidad y por ende la feminidad, o sea, porque como, o sea, como me identifico como mujer, eh, también me pregunto qué es ser femenina o masculina y quería, siento como que es complejo hablar de diferenciarse como de las dos fuerzas o energías. Sin embargo, culturalmente, en términos de convenciones, tenemos la masculinidad y la feminidad. Entonces, por ejemplo, no sé, feminidad, tetas, vagina, masculinidad, pene. Eh, y quería contar una anécdota que solamente me acuerdo que tenía una pareja y yo soy bailarina y tengo los brazos súper súper fuertes, tengo una estructura muscular súper fuerte. Y recuerdo que me hice así como el peinado del moño y se me hizo, o sea, se me marca generalmente los músculos del brazo. Y me acuerdo que él, mi pareja, se quedó así como, se asustó, o sea, identificar en mí una estructura que aparentemente es masculina, le asustó. O sea, y él me dijo, o sea, si no, es como, tienes, o sea, es demasiado, tu espalda es como demasiado masculina. Así yo me quedé como, wow. Y para mí, o sea, la definición muscular por mi profesión me parece, desde mi punto de vista, es absolutamente femenina. O sea, yo le veo desde el otro lado. Entonces, sí, eso quería como comentar, o sea, estas cosas eh, polares es decir, esto es masculino, esto es femenino. También recuerdo cuando me corté el pelo cortito y me decían, pero ya no eres femenina. Y yo era como, yo me siento súper femenina, solo tengo el pelo corto. Entonces, solo eso. Gracias. Chévere, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Escuche, ¿no? Ah, Sí. sí. Bueno, pensando en la pregunta si la sexualidad fuera un espacio, ¿cuál sería? A mí se me vino a la mente un bosque así. Y también en un pensar un poco más, un bosque quemándose, no sé por qué pensé en el fuego. Eso. Y bueno, con lo que compartió Camila me hizo igual recordar cómo hay estos estigmas también por cómo deben ser los cuerpos. Eh, yo por un tiempo, así a los 15 años más, entrenaba escalada. Entonces, la mayoría de compañeras escaladoras eran de espalda ancha, ¿no? Y la verdad es que cuando yo conversaba con otras personas y les invitaba a, a practicar la escalada, porque en realidad, o sea, bueno, el hecho de estar en el deporte como que sí ayuda, ¿no? Entonces,
las mujeres lo primero que decían era no, porque esto te da una espalda y no, yo no quiero ser espaldona, decía. Entonces sí, o sea, cómo estos miedos también al cambio de tu propio cuerpo solo porque te van a juzgar, no, te van a juzgar en la calle. Como igual, o sea, a mí alguna vez me sucedió por tener el pelo largo, eh, que la gente me quede viendo así como que sin saber y decir, ay, uy, he sido un niño así. Entonces, sí, es muy curioso porque es como que uno no puede tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que uno desea, ¿no? Y practicar más que nada cosas que sean, o sea, de las personas, de la actividad humana, y que, o sea, uno tenga ese miedo a practicar cierta actividad porque eso es de mujeres o eso es de hombres. Eso. Muchas gracias. Dijiste una palabra y un concepto que me pareció muy importante y es el miedo. Y creo que es algo que está muy arraigado dentro de la construcción de lo que es la masculinidad. Y lo cual es muy irónico porque estereotípicamente la masculinidad todos lo relacionamos, en un principio nos enseñaron a relacionarlo con la fuerza, la valentía, todos estos adjetivos, etcétera. Pero lo interesante es que cuando tú hablas con muchas personas, con muchos chicos, hombres, eh, la masculinidad se compone justamente de no hacer ciertas actividades, porque como es tan frágil, el momento que tú cruzas ciertas líneas o en el momento que haces ciertas actividades, eh, se destruye muy rápido. Tu masculinidad está sujeta a cómo te mueves, cómo saludas a la gente, cómo tomas agua, cómo comes, etcétera, etcétera. Entonces creo que es como importante ir recalcar como esta cuestión del miedo y creo que también cabe mucho, no solamente en hombres, sino también como en mujeres, como quienes están participando ahorita, que también como cabe como en el otro sentido también. Ahora, para terminar un poco con la pregunta que les había hecho, es genial porque justamente en el contexto donde este psicólogo les hizo la pregunta, Santiago, sí, se llamaba Santiago, sí. Cuando les hizo la pregunta a las mujeres, claro, la mayoría era un bosque, de hecho muchas personas lo relacionaron con la naturaleza, muchas mujeres. Eh, pero este grupo de hombres que eran padres de familia, trabajadores, obviamente quizás no relacionados con temas como la masculinidad y género, etcétera, todo oscuro, una cueva oscura, un espacio completamente cerrado, donde no se ve nada. Y yo creo, o sea, cuando nos comentaba esta anécdota, era súper loco porque era una cantidad significativa de hombres que se sentían identificados de sexualidad. Y aquí es cuando entra esta cuestión de que sí, los hombres, todos tenemos un privilegio súper fuerte, pero al mismo tiempo, este privilegio también es un cierto peso. Obviamente no estoy comparando con lo que tienen que atravesar muchas mujeres y con todos estos problemáticas sociales que pueden tener muchas personas, pero lo que quiero decir es que sigue siendo como un papel muy complicado de llenar. Yo creo que muestra que a pesar de que en este ejemplo de la sexualidad masculina haya como esta percepción de que hay como una idea de que en la sexualidad los hombres heterosexuales son quienes están
como que solo piensan en su propio placer. Yo creo que hay que pensarle bien entre líneas esa idea, porque placer no es, o sea, en el cuerpo, el placer no viene específicamente solamente desde los genitales. La zona erógena más grande es nuestro cerebro para hombres y para mujeres. Entonces me parece como súper grave ponerse a pensar de que sí, o sea, muchos cuerpos masculinos también no están específicamente viviendo una realidad placentera dentro de la sexualidad, aparte de toda la construcción que viene de la pornografía, etcétera. Eso por ese lado, ¿no? Me parecía como algo muy, muy eh, impactante de señalar, y cuando volví a hacer este ejercicio, me parecía también chistoso que las personas como más jóvenes tendían eso, como a caer más en una idea un poco más de espacios abiertos, de naturaleza y así. Eh, Eso, voy a seguirles compartiendo la Yo quería decir presentación. algo, no sé si... Sí, sí, sí. Yo creo que, no sé, ¿no? Que es como un fantasma esta masculinidad que está, bueno, al menos a las personas que como que nos asignan este género masculino, ¿no? Eh, claro, yo también como en un punto de, no sé, de mi vida, cuando era re chiquito, así, jovencito, me medía como dentro de estos estándares que ahorita tú dices, ¿no? Que lo masculino tienes que llenar a esto y si no te sientes así. Pero definitivamente yo creo que como que eso sí es un proceso de constructivo que lo haces desde el cuerpo y desde la acción, ¿no? Porque incluso, si no, la primera vez que me travestí fue como a los 18. Antes tenía todas estas ganas enormes dentro, me había puesto ciertas cosas, pero no fue hasta verme que fue tan impactante, ¿no? O sea, nunca es como te lo esperas. Y verme así solamente me hizo darme cuenta que no sé, que todas estas cosas que dicen que tienes que ser masculinas también pueden estar en lo femenino y que es como es un fantasma, ¿no? Así que es algo que no existe, es algo que no existe y que yo creo que es como importante. También entiendo como todas estas herramientas para poder entender cómo funcionan las relaciones también, ¿no? Eh, de lo masculino y de lo femenino, pero creo que debe ser como una herramienta nada más para entender qué pasa, porque ya después definitivamente esa lógica es como muy, sí, patriarcal y binaria y católica y que no podemos seguir como, no sé, midiéndonos bajo estas cosas, ¿no? Me parece súper violento. Y de hecho las personas de las que más he recibido violencia son hombres que no saben comunicar sus sentimientos, porque a los hombres les dicen que no pueden decir sus sentimientos, ¿no? Porque eso les hace mujeres. Y evidentemente, claro, hay gente que nace como con pene y se siente hombre toda su vida y esto le confunde, ¿no? Y más aún cuando la masculinidad es tan frágil. Y ya, no sé, eso era lo que quería decir. Sí, gracias. Justamente me hiciste acuerdo, también tenía como otro tema que quería como comentarles, y es que, no sé, y también como dejo una pregunta abierta, pero durante estas experiencias de talleres hubo como algo que se volvió muy común, y es que todos los chicos, los chiques bueno, que participamos en esta clase de talleres, teníamos un recuerdo muy vívido en algún momento en el que nos delimitaron o nos prohibieron hacer cierta cosa o, sí, o sea, a realizar cierta acción. Y lo interesante es que tiene mucho que ver también con el cuerpo. Entonces, también quisiera como dejar una pregunta abierta, si tal vez ustedes se acuerdan, igualmente como las mujeres, también cabría ahí esa pregunta, si se acuerdan como en la niñez, algún momento donde como nos prohibieron hacer algo.
Yo voy a poner como aquí el ejemplo, es algo que ya, ya lo he comentado, pero cuando me acuerdo que nos divorciamos, bueno, mis padres se divorciaron, yo estaba con mi papá y fui a la ducha. Tenía unos 6 años, algo por el estilo, 6, 7 años. Y me acuerdo que cuando salí de la ducha yo me puse la toalla alrededor del, o sea, como, no como hombre, sino arriba. Y era porque mi mamá siempre me ponía así y yo después de un tiempo le pregunté y me dijo que era por el frío, porque nada, que le daba miedo que me enferme, etcétera, etcétera. Entonces yo toda la vida, o sea, toda la vida, toda esa periodo de mi vida pensé que eso era lo normal, así. Y cuando me puse así, enfrente de mi papá, claro, él se volvió loco y me dijo, no, es que no puedes hacer eso porque solo las mujeres se ponen así. Y yo me acuerdo en ese momento sentir como un miedo súper grande, pero súper grande o sea, como un temor a que mi padre se resintiera. Y claro, yo me pongo a pensar, en ningún momento mi temor vino desde una idea de sentirme mujer o de relacionarme con eso, porque tal vez ni siquiera lo concebía tanto. Entonces me acuerdo mucho de ese momento y cómo, o sea, como me marcó un montón y también como me reafirmaba bastante posteriormente con ese aspecto de mostrar, digamos, esta parte de arriba de mi cuerpo. Entonces me acuerdo mucho de esa experiencia y bueno, no sé, un poco eso, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar alguna experiencia así, pero hay como varias y siempre salen, también como decirles, y eso también me olvidé un poco de comentarles, que espero que este sea como, me olvidé completo de decirlo antes, espero que este sea como un espacio súper seguro y donde nos respetemos todos y tal, y por eso como creo que caben muy bien como las anécdotas, las historias, pero bueno, si no, podemos seguir, no sé, si alguien tiene como, se acuerda de alguno de esos. Eh, ¿Sí? ¿Qué? No, ya. Em, ya, entonces les voy a seguir compartiendo. Espérenme. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Hola, sí, quería como también contar una anécdota respecto a lo que dijo Javier antes. Y estaba en la escuela, eh, estuve en el colegio monjas y nos tomamos muchísimo de niños, gente, era que nuestros cuerpos eran como muy condicionados. Me refiero a que jugar demasiado porque tenía que cuidar que tu falda nunca se alce demasiado. Y me acuerdo full que se veía como los niños jugaban fútbol y no sé, estaban sucios o ellos sí tenían como esa libertad con su cuerpo. Y ellos tenían también de alguna manera que ejercitar más que las mujeres porque eran más fuertes y tenían que desarrollar esa habilidad. Y me acuerdo mucho que con las niñas, con el resto de niñas o adolescentes, nos enojaba muchísimo que nos dijeran que no podemos sentarnos en el piso, que no podemos saltar la cuerda, que no podemos correr. Y creo que es algo que se me quedó muy marcado, como decir que las mujeres siempre tienen que estar quietas, adoptar siempre ciertas posturas para que no sea indecente, que no se te vean demasiado las piernas y así. Eso. Dale, muchas gracias. Sí, es como que creo que alrededor de este tema y por eso como había mucha esta idea del entorno familiar y social, hay como estos momentos como claves donde se empieza como a definir lo que es el género, donde hay también esto que decíamos de definir en lo contrario a esta idea del hombre blanco heterosexual, que es todo aquello
o sea, se define frente al otro, ¿no? Bueno, ahora ya. Quería como un poco hablarles desde el arte, el performance y un poco mencionarles como cuál era la idea. Estos son 2 días de charla, de taller, de diálogo. Entonces, está como muy abierto a la participación de cada uno. Igual les quería como dejar mi número por si alguien como que quisiera como hablar más o hacer alguna pregunta. Pero la idea sería como que cada uno, el que desee hacer como un ejercicio a partir de estas preguntas. Tenía así como algunas ideas, algunos referentes como dentro del arte. No sé si todos están como relacionados con el tema, o sea, con artistas y conocen, pero estos son como algunos que me parecen como muy interesantes y que creo que tienen como conceptos que salen sobre la masculinidad y tal. Y bueno, tal vez lo conocen, Robert Mapplethorpe, es un fotógrafo estadounidense, y creo que lo que a mí me interesaba un montón de él y que me gustaría como sacar a la luz es que hay como este retrato de la masculinidad. Espérenme un ratito. Ya. em, Listo. Entonces, algo que o sea, esto es como muy personal en realidad, solo quería mencionar lo que me parece como destacable relacionado con este tema de cada uno. Y creo que aquí, bueno, tal vez le conocen un poco a este artista, pero es como que también había estos retratos primero que son como dentro de su contexto, pero tiene como mucha relación con esta intimidad que en ese momento como no estaba como nada conocido, que era como la comunidad gay en Estados Unidos desde entonces. Em, y como que destacando como mucho esa como intimidad, o sea, como es muy loco que en todos los cuerpos que retrataba, la mayoría no tienen como cabeza. Entonces, como se vuelven como muy anónimos, pero a la vez muy íntimos y muy públicos. Y juega como con eso. Está Giuseppe Campuzano, eh, es un artista peruano y él como retomaba estas figuras, perdón, él sí, como hacía con referencia con lo drag igual, hacía como estas puestas en escena también, como tiene todo este proyecto que se llama el Museo Travesti, el Museo de Historia Travesti del Perú, en el que como que recrea y saca a la luz desde él mismo como eh, como estas figuras históricas de la cultura peruana o de la cultura en general. Em, Quería llegar a este de acá, que me gusta un montón. Se llama Andrés Parra y tiene, bueno, Mía de Indias. Eh, Tiene como Creo que se volvió a caer Javi. Em, Qué pena, porque justo iba a hablar de Andrés Parra, que es un artista que nació en Colombia, pero está radicado acá en Santiago. Es muy, muy bueno. Bueno, Andrés creó este personaje que se llama Nia de Indias, pueden googlearlo y les va a aparecer. Eh,
no es que él firme las obras, él firma las obras en general como Andrés Parra, pero es Nia, su personaje drag, su identidad drag, la que genera algunas, estoy viendo el chat también, la que es parte de las experiencias que vive este sujeto femenino dentro de un contexto de circulación de obras de arte. Al mismo tiempo que Nia, bajo la lógica de Andrés, bajo este personaje que ha creado, va reinterpretando la historia de Chile y de América Latina, ocupando los mismos procedimientos de maquillaje de la comunidad drag, sobre fotografía, sobre grabado. En ese sentido es muy interesante porque productiviza la historia, que además es una historia que sabemos que es falocéntrica y masculina, dejando muchas identidades al margen. Y algo como retomando lo que dijo Nere hace ya un rato y Francisco, y que yo lo quería comentar porque me parece interesante de pensarlo, no tengo para nada la solución y yo caigo en el mismo, en la misma lógica todos los días porque yo creo que a todos nos formaron así, que es pensar las cosas como en binomios. Porque todo el tiempo ahora hemos estado hablando de lo femenino y lo masculino, y de buscar lo femenino y buscar lo masculino, pero hay que pensar también por qué todo el tiempo es lo bueno, lo malo, los ricos, los pobres, Occidente, Oriente, por qué estamos construidos de una forma bifásica cuando podría haber una tercera propuesta o en el medio de esas dos un sinnúmero de ellas. Y ahí, Francisco. Sí, totalmente. El pensamiento binario es la base del patriarcado. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, yo también pienso de que nos corresponde a nosotros tratar de construir una cultura en la cual no necesariamente tengamos que pensar u operar en términos binarios. Y cuando hablo de binario, no únicamente en términos sexuales, porque solemos caer también en eso, como pensar de que, de que deberíamos romper la cuestión binaria únicamente en lo sexual, pero operamos desde lo binario en todo ámbito de cosas. Si puedo intervenir para mencionar algo pequeño, porque, o sea, haciendo hincapié a lo que decía Paulina, es que realmente vivimos esclavizados en esas dos ideas, ¿no? Como en ese sistema binario, y pensamos que eso es lo que nos da como correspondencia o pertenencia o identidad, ¿no? Como si correspondemos a eso que dícese estar bien. Pero, o sea, es como una propia cárcel, porque realmente no existe, o sea, ese estereotipo de ser así, 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 porque nadie, o sea, sería imposible cumplir con todo eso, ¿no? Y a mí un poco, cuando me llegó eso o sea, cuando realmente lo realicé fue, bueno, yo vivo, o sea, ahora estoy en Ecuador, pero vivo en Berlín, y en Berlín hay como una visión súper amplia de todo lo que es el mundo queer y lo que es algo abierto a otro tipo de sexualidades. Y cuando yo entraba en este tipo de espacios seguros, queer, bueno, espacios donde hay una libertad y un respeto, me di cuenta que existe, o sea, muchísimos mundos y que cada uno vive su identidad y su sexualidad de una forma totalmente diferente y que, o sea, no es que digas, es un tipo de persona que viene aquí, sino en ese espacio hay personas, funcionarios, profesores, bailarines, escritores, o sea, de todo. Y te das cuenta que realmente todo el mundo cree ser diferente a lo demás o no encajar en ese sistema binario, pero realmente nadie está encajando en ese sistema binario y todo el mundo está luchando por salir de esos estigmas y de eso que no existe, pero todo el mundo creemos querer encajar
trabajar en eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa experiencia fue súper interesante de darse cuenta lo encerrado que está uno y lo, lo irreal que es, que bueno, Francisco lo mencionaba antes, ¿no? Que es algo que no existe y que es súper importante el hablarlo, el explorarlo y el verlo, y que yo creo que si llegáramos a un punto donde nos diéramos cuenta de que eso no existe y que cada uno lo vive de una forma totalmente diferente, fuera de esos estereotipos, viviríamos mucho más libres y menos cargados y menos, yo creo que frustrados, o sea, sí. Entonces, o sea, me parece algo súper bueno empezar a entender o salir de esa burbuja. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que, Nere, ¿tú vives en Berlín o estuviste en Berlín? No entendí. O sea, vivo en Berlín, pero vine a Ecuador por un proyecto y al final me he quedado aquí en el confinamiento, entonces, pero, o sea, me voy a ir a Chile entre medio, pero voy a volver a Berlín. O sea, estoy un poco en el aire ahora flotando, pero, o sea, venía Vale. viviendo en Berlín, pero no tengo casa ahora, entonces, por eso digo que sí, pero, ajá. Claro, estás atrapada en América Latina en el peor momento de la pandemia, como... No, Sí, pero mejor estar atrapada aquí, la verdad. ¿sí? Sí. Bueno, qué bien. Sí, a mí me parece que hay que buscar esos espacios y que en ese sentido es el lugar de la disidencia. Y no es ese sentido de la disidencia pensándolo como lo otro. No sé si se acuerdan, pero hubo un momento como en los círculos intelectuales y académicos, estaba muy canonizada la idea de pensar lo otro y lo otra, lo otro, pero también eso tiene un correlato en buscar un lugar central y ese lugar central espejearlo hacia el otro. En cambio, la disidencia tiene esta cosa más fluida y menos canonizada respecto al pensamiento lógico y al pensamiento del poder. A mí me parece que en ese sentido es interesante y hay que retomar esa discursividad disidente. Javi, ¿volviste? Hola, sí. Logrado escuchar. Sí, justamente con lo que dices, ¿no? De la disidencia, de pensar el otro como comentas. A mí se me ocurría un poco, perdón, no sé exactamente qué específicamente qué decían, pero pensaba como también en la calidad de vida que está como relacionado con todos y con estos antagonismos y que, bueno, y creo que hasta ahorita todo lo que está pasando en el mundo, todo el fin del mundo que estamos como que viviendo y todas estas problemáticas socioculturales, creo que nos han hecho también como pensar justamente en eso, ¿no? El hecho de estar en nuestras casas o en los lugares donde estemos como un momento de reflexión súper fuerte, como casi hasta obligatorio, y también pensar como desde esa posición, desde nuestro propio contexto, me parece como un ejercicio súper, como digo, es como casi innecesario, o sea, digo, obligatorio, de alguna manera, como que todos nos eh, planteemos como pensar justamente en el otro y desde dónde estamos hablando. Es como loquísimo porque a mí me pasa mucho que en mi experiencia y ojalá pudiesen como comentar más porque a mí prefiero como escuchar más y así, pero a mí me pasa mucho que dentro de mi casa y igual pensando en todos estos temas, me pasaba mucho como pensar cómo es la dinámica de mi casa, ¿no? Y claro, por ejemplo, darme cuenta de que así yo tenga como todos estos planteamientos, estos temas, como pensar que, por ejemplo, las dinámicas de mi familia, mi madre, por ejemplo, que tiene una manera de hacer las cosas que es mucho más
claro, o sea, trabaja más en la casa que yo, aun cuando yo estoy como, pongo como todos mis esfuerzos para ayudar, entre comillas, incluso esta idea de ir donde mi mamá y preguntar en qué ayudo, cuando no debería ser como una ayuda hacia. Entonces, es como que creo que es un momento también muy, muy fuerte para pensar en esas dinámicas, al menos me ha pasado a mí que estoy como en constante como autodebatiendo conmigo mismo sobre qué hacer o cómo mejorar, pero aún así como no estoy acostumbrado y me doy cuenta que también ahí está como un montón este privilegio de no saber cómo también, ¿no? O sea, o sea, suena tontísimo decirlo así, pero me pasa mucho que no llego a ver las mismas cosas que por ejemplo, mi mamá en este contexto que les comento, ¿no? De todo lo que está haciendo en la casa y todo lo que yo debería, pero tal vez no logro hacerlo o no logro ver. O sea, como relacionado con la limpieza o de la ayuda. Y al mismo tiempo, por ejemplo, nada, que por ejemplo a mí me toca ir a hacer las compras porque soy el hijo, hombre, y puedo llevarlas y todas estas cosas. Es como nada, es como me ha hecho pensar mucho en estas dinámicas que ya están planteadas en mi propia casa y que así esté cuestionándoles uno y un millón veces de cómo deberían ser, siguen siendo iguales. Entonces también a veces hasta yo mismo me planteaba si es necesario como, claro, yo estoy haciendo como estas charlas, estas dinámicas, estos talleres, pero tampoco significa que yo esté como absento de, porque claro, me doy cuenta que en mi propia casa pasan un montón de cosas, un montón de dinámicas y sigo estando apegado a cómo se maneja el contexto, mi contexto familiar, ¿no? Y eso es como súper loco, porque aún así no es como que yo pudiese marchar en mi casa, poner carteles para que cambien ciertas dinámicas, porque tampoco tengo como ese poder. O sea, lo único que puedo hacer es hacer todo lo que pueda por mejorar esas dinámicas, pero no es como que pueda cambiarlas desde cero. Eso, no sé, me fui un poco, pero quería como acotar eso. No sé si alguien más tenga como alguna reflexión sobre eso o seguimos. Bueno, entonces, eso. Un poco lo que tal vez ya no nos da tanto tiempo, pero la idea de esto y era también como preguntarles a todos si están como, si están dispuestos, si tienen ganas, era como invitarlos a todos al día de mañana, más bien era como eh, hablar e intentar hacer como una presentación o desarrollar alguna idea que tengan sobre este tema. Pero bueno, también era como, quería ver cuántas personas estaban, ni siquiera he visto, creo que se han estado saliendo y entrando. Eh, Pero no sé, la idea sería como que seguir conversando, seguir hablando. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa extra que se quisiera decir. Ah, ahorita veo un mensaje recién. Bueno, en todo caso, ya, en todo caso, nada, mencionarles que como creo que es como necesario replantearnos como estas dinámicas de las que hablaba, y pensar también en estas experiencias. Pasó bastante que durante el taller que habíamos hecho la vez anterior, eh, llegó a ser como un momento como súper íntimo y de contención también entre los participantes. Y creo que eso también me hizo darme cuenta que hay como una necesidad también de toda esta idea de poder encajar dentro de un papel, eh, poder hablar sobre estas dinámicas, sobre estas problemáticas que cada uno lleva, sobre estos pesos, así. Y eso también obviamente es como algo muy complicado porque es hasta un privilegio, no todos tenemos como con quién conversar, pero es algo como súper necesario
justamente lo que comentaba Camila, ¿no? De que esta persona, su pareja se había asustado por los músculos. Estos como pequeños detalles, es como son como estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que vienen en la niñez, que decíamos de qué es ser hombre o cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, que parecen como muy obvias o muy bobas, pero creo que hay que como intentar como darle mayor atención y escucharse también. La idea y la relación con el cuerpo, que es como algo que está ahí atravesado todo el tiempo, eh, es como un ejercicio diario y eso quería comentar si alguien de ustedes quiere seguir y tal vez hacer el ejercicio, es preguntarse como qué actitudes de uno tienen masculinas o igual femeninas que esconden o más bien las exponen dependiendo del contexto o de los ámbitos. A mí me pasa mucho y es algo que siempre estoy trabajando y es una tontera, pero creo que ahí se evidencia mucho como el accionar del cuerpo y es esta cuestión de abrir y cerrar las piernas. Me parece como algo, vuelvo a decirlo, como muy tonto, pero siempre cuando me fijo, me veo a mí mismo negándome la idea de cerrar las piernas, como que siempre me obligo un poco a estar abierto a las piernas en los espacios públicos y tampoco como sobre ocupando los espacios, pero siempre me veo mucho como en esa incomodidad de que me vean cerrando las piernas cuando tal vez en algún momento sí fue un gesto natural, ¿no? También había como esta charla que teníamos sobre el gesto de tener la mano como un poco suelta, ¿no? Como hay este gesto de mostrar las manos, que de hecho se hace bastante en voguing en la anterior charla. Y es algo como que me pareció muy tonto, muy poco, no sé, o sea, parece muy, que no tiene un sentido, no tiene algo tan, no es tan grave, pero lleva un montón, una carga, un peso súper fuerte. Y desde estos gestos también se configura cómo nos relacionamos con los demás. La misma idea, ¿no? Lo que les decía de abrir y cerrar las piernas, que al mismo tiempo es como una manera de ocupar los espacios del otro, no solamente de mujeres, pero también como estas expresiones también que no nos dejan ser, como lo digo, lo de las manos. Me acuerdo en este grupo de voguing que estaba, también muchos chicas me comentaban eso, que en su familia tenían como tenían que esconder como ciertos gestos suyos de llevar las manos como más sueltas o ciertos gestos como muy suaves, por así decirlo, entre paréntesis, a esconderlos con sus padres porque en algún momento se tuvo que, les dijeron que así no son los hombres, etcétera. Y también en viceversa, ¿no? Como muchas mujeres que tienen que, como lo que dijo Jamie Pesmiño, que tienen que cerrar las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, como la idea sería como invitar a todos a pensar como en estos gestos y ver si a partir de esa mañana podemos hacer un ejercicio. Creo que ya no da tiempo para explicarles y mostrarles bien como los ejemplos de los artistas que tenía, pero bueno, eso, no sé si alguien más quisiera acotar algo, pero eso es lo que tenía que decir. Gracias, Javi, por la instancia. Y nada, yo creo que queda en mañana poder escucharles más y también reforzar la idea de que es un espacio de confianza y de seguridad, así que no tengan problema de querer compartirnos lo que ustedes deseen. Eh, yo en particular tengo muchas ganas de ver sus resultados y sus reflexiones respecto a las cosas que vamos hablando y que vamos a seguir hablando mañana. Sí, gracias a todos quienes nos han acompañado esta tarde-noche. Yo creo que por hoy tenemos que ir cerrando porque ya a partir de las 8 de la noche empiezan las jornadas de performance. Vamos a tener varias gente performando la noche de hoy, desde las 8 hasta las 10 de la noche.
Por eso alguna gente se desconectó porque tenía que ir a listar un poco su próxima presentación. Pero decirles que este diálogo con Javier no cierra hoy. Tenemos una segunda sesión de diálogo en el que podemos seguir compartiendo estas reflexiones. Igualmente hay un montón de otros talleres cada día, talleres, performance, tanto en la plataforma Zoom como en las redes directamente que se envía desde Instagram, desde Facebook. Entonces, bueno, si alguien quiere decir algo como parte del cierre, bienvenidos, y si no, vamos de a poco cerrando y hasta un próximo encuentro, ya sea en este mismo taller o en los otros. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos entonces. Gracias, Matías. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, Un chao. abrazo.